Estamos en tiempo de Adviento, en tiempo de preparación para la Navidad, y obviamente una de las cosas bonitas que forman parte de nuestra tradición cristiana y que son un instrumento de evangelización, no olvidemos eso, es decir, que ayudan realmente a despertar la conciencia del sentido de la Navidad, es el pesebre, el nacimiento, ¿no? Reproducir la escena desde esta tradición antigua que heredamos de San Francisco de Asís. Él fue el primero en armar un pesebre y según la tradición armó un pesebre vivo, es decir, con una vaquita, un burro, con personajes que imitaban al niño Jesús para promover la devoción de las personas hacia la fiesta de la Navidad. Bueno, resulta que en Italia ha habido un debate y menciono este debate que se produjo en Italia porque he escuchado a más de algún sacerdote por ahí en Estados Unidos y en América Latina decir cosas parecidas. ¿Y a qué cosa me refiero? A un sacerdote, el padre Luca Favarin, es una parroquia en Padua, en una ciudad muy importante, una ciudad universitaria, puso primero en Facebook y después predicó en el primer domingo de Adviento, que pidiendo a las personas específicamente lo siguiente, acá lo cito textualmente: este año no hagamos el nacimiento y abstenernos de hacer el nacimiento en nuestras casas y en las vías públicas, sí, es probablemente el signo más evangélico que podemos dar, porque yo creo que tenemos que no hacer el nacimiento, dejar de hacer el nacimiento, que no exista nacimiento ahora para celebrar esta Navidad, por respeto al Evangelio y a sus valores, no hacerlo por respeto a los pobres. Entonces, después el padre se lanzó una larga diatriba contra el actual gobierno de Italia, que efectivamente es un gobierno que ha tomado una postura muy dura frente a los inmigrantes. Y él dice, mientras existe esta postura en la que nosotros rechazamos los inmigrantes y en la postura en la que nosotros todavía tenemos pobres, no podemos poner el nacimiento en nuestros hogares o en las escuelas o en los lugares públicos, porque sería una hipocresía. Y aquí viene el gran error de este sacerdote que no entiende de símbolos y que politiza la religión. Ojo, yo no me opongo, y ustedes saben que aliento constantemente la presencia de los criterios y de las categorías religiosas en el ámbito público. Los católicos no solamente tenemos el derecho, sino el deber de hacer nuestra fe pública en numerosas ocasiones y en todas las ocasiones que se nos presentan en realidad. Pero una cosa es que nosotros llevemos el Evangelio a la política y una muy distinta es que llevemos la política al Evangelio, ¿no? Y la polémica que él ha suscitado es una polémica producto de llevar la política al Evangelio y no al revés. ¿Por qué? Porque como Jesucristo dijo, los pobres los tendréis siempre, y es una responsabilidad del católico ayudar a los pobres y sobre todo negarle a los italianos el derecho de construir un pesebre, de construir un nacimiento, de poner las imágenes que representan la próxima venida del Señor Jesús en la Navidad, es un absurdo. Y construirla, sabiendo que existe todavía mucho mal, no es una hipocresía, porque, en primer lugar, ¿qué potestad, qué capacidad tiene este sacerdote para en realidad enjuiciar, hacer un juicio de la conciencia de todas las personas? Que la política del gobierno italiano sea una política de resistencia a los inmigrantes, no significa que esa sea la política de los italianos. De hecho, en Europa, los italianos deben estar entre el pueblo que es más acogedor a los inmigrantes de lejos. Y esto no solamente por su tradición católica, sino por la sensibilidad italiana, la capacidad y la flexibilidad cultural
de asimilar otras diferencias culturales y entre otras razones por el enorme esfuerzo de la Iglesia, no solamente a nivel nacional a través de Cáritas italiana, que es una verdadera maquinaria de caridad, sino por las parroquias locales, las Cáritas locales, los católicos italianos locales. Entonces, es obvio que aquí se ha hecho una desfiguración de la verdad a tal punto, generó tal irritación, tal frustración, que el patriarca de Venecia, Monseñor Francesco Moraglia, sin citar, digamos, este escándalo que fue explosivo, ¿verdad? Estuvo en los periódicos en esta región del norte de Italia de forma muy encendida y obviamente con fuertes críticas al párroco, y es interesante porque quienes defendieron al párroco fueron básicamente políticos de izquierda, no católicos que están de acuerdo con él en renunciar a un profundo símbolo cristiano simplemente porque él dice que es hipocresía. Y aclaremos acá, hermanos, qué cosa es hipocresía. La hipocresía, que muchas veces se utiliza políticamente para decir, tú haces esto y después tú dices esto y después terminas haciendo esto, eres un hipócrita. No, hermanos. Cuando yo digo yo quiero amar a todos mis hermanos y no amo a todos mis hermanos y me falta amar a todos mis hermanos y tengo todavía rencillas con algunos de mis hermanos y deseo que mi amor sea un amor fraternal universal y eso no sucede, no soy un hipócrita, soy un incoherente. Utilizamos muy mal y utilizamos políticamente y utilizamos de forma insultante muy fácil la palabra hipócrita. La palabra hipócrita, como la utiliza además claramente Jesucristo, es la falsedad entre lo que decimos y lo que pensamos, que es muy distinto. Es cuando yo digo yo quiero amar a todos mis hermanos y en el fondo no los quiero amar. Pero la mayoría de personas que dicen, la mayoría de cristianos que dicen, yo quiero ayudar a todos los pobres, yo quiero asistir a los pobres, quiero recibir al refugiado, quiero recibir al inmigrante, lo está diciendo de corazón. Y si no es capaz de hacerlo en todas las circunstancias es porque falla, es porque somos pecadores, es porque somos débiles, es porque tenemos pecados, es porque tenemos debilidades, es porque tenemos confusión, error. Todas esas circunstancias están en juego. Y justamente allí es donde nosotros tenemos que entender que existe una incoherencia que tenemos que curar cada vez más, que tenemos que cerrar cada vez más. Y los santos han sido justamente aquellos que han cerrado la brecha de la incoherencia entre lo que decimos, porque lo que ellos querían es lo mismo que nosotros queremos, solo que ellos lograron hacerlo. Y nosotros eso es lo que tenemos que lograr. Y por eso el patriarca de Venecia dijo lo siguiente, ¿no? Hoy en día es necesario recordar que el mundo moderno debe redescubrir la potencia de los símbolos cristianos, muchas veces instrumentalizados sin embargo, estos símbolos siguen siendo un instrumento de transformación para nuestro corazón. O sea, cualquiera que ha puesto un nacimiento con sus hijos, con los pequeñitos de la casa, ve cómo es un instrumento de transformación del corazón. Como este padre Favarín puede decir, no lo pongamos como acto de protesta a que todavía existe una sociedad injusta. ¿Cuándo vamos a poner el nacimiento entonces? ¿El día de la segunda venida del Señor? Y sigue diciendo Francesco Moraglia, el patriarca de Venecia, dice, la cuestión no es si hacer o no hacer el nacimiento. La cuestión es nuestra conversión. Ciertamente es necesario que le digamos no a la hipocresía y no a la cultura del descarte, pero no puede ser el nacimiento el que termine pagando la culpa de nuestras actitudes erradas, cuando el nacimiento sigue siendo un símbolo cristiano que precisamente como símbolo externo mueve a la conversión. Y cuando le preguntan al cardenal Moraglia de que muchas veces
el nacimiento es tomado como si fuera un juego, como si fuera un símbolo puramente civil, él dice, esto no es cierto. El nacimiento es mucho más que eso, contiene una idea, contiene una propuesta. En el fondo es un examen de conciencia vivo que el nacimiento está allí y nunca jamás es una imposición. Piensen que acá en el Véneto, o sea en la región de Venecia de donde él es patriarca, muchos niños de las escuelas primarias han escrito cartas para pedir que no se eliminara el nombre de Jesús de una canción de Navidad, que es lo que quería hacer el gobierno, ¿no? Entre ellos habían niños de otras religiones. Entonces, les pregunto, estos niños que no quieren que se retire el nombre de Jesús de una canción de Navidad, ¿no van a querer y desear que exista una natividad? Por supuesto que sí. Y justamente ese es el punto que hay que recordar y que hay que recordar con insistencia, hermanos. Los sacerdotes, para ser populares, para caer bien a cierta élite de izquierda, no pueden politizar la religión, y mucho menos en una época como Navidad. Y gracias al cardenal, al patriarca de Venecia, que nos ha aclarado esta idea, y adelante con la construcción de los nacimientos. Que tengas un buen día.